injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Como todos los miércoles, es momento de escuchar la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles aquí en Presencia Universitaria. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hoy justamente estoy acá, quiero hacer unas aclaraciones y algunas precisiones porque me resulta importante señalar que hay unas confusiones con respecto de las facultades del Poder Judicial, de las fiscalías, del presidente. Y como hemos estado tocando estos temas justamente de impunidad, que la participación pasada justamente compartí todo lo que tenía que ver con respecto a impunidad, quiero comenzar con una frase que ustedes la conocen mejor que yo, que me resulta tristemente atemporal. Yo veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Bueno, justamente hoy una de las aclaraciones que quiero expresar, me encontraba la semana pasada leyendo a Eliud Tapia, al maestro Eliud Tapia, que siempre es tan claro y tan preciso, y es que tiene razón. Hay mucha gente confundida en este tema de la reforma judicial que no conoce, que no se ha dado a la tarea de investigar, pues, qué pertenece con qué. Para eso estoy hoy aquí. Hay que aclarar que las fiscalías no forman parte del Poder Judicial. El Poder Judicial Federal no tiene una relación jerárquica sobre los poderes judiciales locales, es decir, son independientes. ¿Y a qué me refiero con que la Fiscalía no depende del Poder Judicial? Porque ¿cuántas veces nos hemos quejado? Nos hemos, ahora sí que expresado en torno a la ineficacia de las autoridades, en especial de las fiscalías, que una va a denunciar violencia, pero como el sujeto no te dijo cómo y cuándo te iba a matar, pues no pueden aperturar una carpeta de investigación porque no hay delito que perseguir. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado en estos micrófonos de la ineptitud, de la falta de personal, de la falta de recursos, de la apatía, de la indolencia de las autoridades de las fiscalías ante las denuncias ciudadanas? Denuncias donde la mayoría de las veces es violencia de género, donde la mayoría de las veces las mujeres siguen siendo violentadas simplemente porque no pudo encuadrar en el tipo penal, no se pudo acreditar la configuración del delito. Aquí hay que recordar que en el pasado, sí, las fiscalías dependían de los poderes ejecutivos y era cuando les llamaban procuradurías, que era justamente cuando los policías que se dedicaban a la investigación de los MP se les conocía como policías judiciales. Hoy en día ya son policías ministeriales, hoy en día cambiaron las cosas. Hoy en día las fiscalías son órganos constitucionales autónomos que no dependen de ningún poder per se, pero ojo, por la inercia siguen justamente bajo el control de los poderes ejecutivos. El Poder Judicial de la Federación, aquí acreditar justamente y expresar, acotar, que el Poder Judicial de la Federación es aquel que resuelve justamente juicios contra autoridades de gobiernos locales que cometen arbitrariedades, que violan derechos humanos de la ciudadanía. El Poder Judicial, por ende, es el poder obviamente más incómodo para el Poder Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque justamente les ordena respetar los derechos humanos de las personas. Pero, como siempre les digo, la noticia es una mercancía que se utiliza para consumir
y los datos que aquí compartimos justamente es información que se utiliza para pensar. Entonces, acá les dejo donde pueden consultar ustedes por sí mismas, por sí mismos, las facultades, por ejemplo, del presidente. En nuestra Constitución están contempladas en el artículo 84 de la Fiscalía General, antes MPs. Justamente en el artículo 102 constitucional vamos a encontrar dispuesto ahí todas las facultades. Y con respecto al Poder Judicial, podemos empezar por el artículo 94 constitucional, donde están dispuestas sus facultades. Pero hablábamos de impunidad y corrupción, y cuántas veces no estamos hartas, no estamos hartos de toparnos contra pared y decimos, sí, hoy sí entiendo la reforma. Bueno, calma, vámonos primero con cifras, para que usted de aquí obviamente forme su criterio, pero un criterio informado. En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Es decir, solo 14 delitos se resuelven de 100 que acontecieron. Entonces, la probabilidad de que se resuelva un delito es del 0.9% porque no se denuncian el 94% de los delitos. Solo el 10.3% de la ciudadanía confía en las instituciones como fiscalías y procuradurías. Pero aquí también hay que precisar, siempre hablamos de contextos, de la importancia de los contextos, ¿no? Cada entidad del país enfrenta su propia problemática distinta en torno a la impunidad. Hay estados que obviamente muestran tendencias preocupantes, pero hay estados que no están tan mal porque generalmente adoptaron, por ejemplo, un sistema de justicia acusatorio que evidencia una leve mejoría frente a los niveles de impunidad. Estaba leyendo Impunidad Cero y justamente refieren que existen distintos indicadores para, obviamente, medir la impunidad, que se toman en cuenta, como es la no denuncia, que justamente ahorita también voy a compartir cuántos delitos no se denuncian en Querétaro, pero también la efectividad y la inversión en la procuración de justicia. Les he contado esa ocasión que acompañé a una mujer violentada a fiscalía y no había ni dónde yo me pudiera sentar. Me pusieron una pila de folders. Y es cuando entiendes, ok, no hay recurso, ¿no? Y entonces, para que pueda haber una adecuada procuración de justicia, es indispensable contar con capital humano, con recurso económico para destinar para la investigación y esclarecer y castigar los delitos cometidos, pero también esta disponibilidad de recursos justamente para financiar las investigaciones. Aquí es importante precisar que para abordar el tema del recurso que se destina a las fiscalías tenemos que hablar del presupuesto per cápita, no del presupuesto total. ¿Por qué? Porque justamente se toma en cuenta cuántas procuradurías, fiscalías, magisterios, ministerios hay por cada 100,000 habitantes. De esta manera, con esta métrica, justamente es como se puede conocer y comparar qué tan cubierta está la población con respecto de sus necesidades en cuanto a realizar denuncias. ¿Por qué? Porque aquí también se menciona justamente que si se destina más recursos a las labores de estas instituciones, según el grado de confianza de la ciudadanía. Y hay dos maneras justamente de medir que una carpeta de investigación es exitosa, que concluya de manera exitosa. Sí, número uno, las autoridades determinan que si hay un delito por perseguir, identifican al responsable, al probable responsable, es decir, se toma la decisión de tomar acción penal. O, número dos, cuando deciden las autoridades que no hay delito y por ende no toman ninguna acción penal. Entonces, si queremos obtener justamente el porcentaje de la efectividad, se toma en cuenta todas las carpetas que se iniciaron ese año con respecto a las carpetas que obviamente concluyeron de manera exitosa y se le suman las carpetas de investigación pendientes de ese año. En México, solo el 6.6% de las investigaciones se resuelven con acción penal, el 3.6% sin acción penal. Entonces hablamos de que el 90% de las investigaciones en el país no se resuelven. Pero vámonos a Querétaro, que es la séptima entidad con menos impunidad. ¿Por qué? Porque por cada 100 delitos, en 94 hubo impunidad. Según INEGI, justamente, 56,741 averiguaciones previas se iniciaron, es decir, hubo investigaciones iniciadas y carpetas
en el 2022, donde el 85% no hubo personas inculpadas ni indiciadas y el 15% sí hubo personas indiciadas e inculpadas. Entonces, hablamos justamente que en Querétaro de investigaciones no resueltas contamos con el 92%, de investigaciones resueltas por acción penal el 3% y de investigaciones resueltas sin acción penal el 5%. De los delitos no denunciados en Querétaro tenemos el 91.9% y delitos denunciados el 8.9%. Yo hoy, haciendo estas aclaraciones, compartiendo justamente estas cifras para que usted tome una decisión informada, desde luego. Me quiero despedir con una frase que también van a reconocer, que también es de Luis Donaldo Colosio Murrieta. México no quiere aventuras políticas, México no quiere saltos al vacío, México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces. México quiere democracia, pero rechaza su perversión, la demagogia. Con eso me despido hoy, Marco. Como siempre, Isabel, me parece importante brindarle a la ciudadanía, a la audiencia, los elementos necesarios para una mejor comprensión de lo que es hoy un debate nacional, la reforma del Poder Judicial. Claro, aclaraciones, cifras y los artículos de la ley. Nada más. Muchas gracias, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Aquí Claro en este que sí, mismo Marco. espacio de Hasta noticias entonces. Presencia Universitaria. Pausa y volvemos.